Estos videos corresponden al taller sobre mercurio en amalgamas, residuo de y con mercurio en odontología, dictado en Uruguay en el mes de agosto del año 2025. Esto está ligado a un proyecto, que es el proyecto de reducción gradual de la amalgama, financiado por el Fondo por el Medio Ambiente Mundial y la implementación de ambiente y salud. Este proyecto es un proyecto global que integra a Senegal, Tailandia y Uruguay y se implementa a través de las agencias del NUMA y de OMS-OPS en el marco general del Convenio de Minamata sobre mercurio. Los coordinadores son a cargo de la organización, de la dirección del programa de salud bucal, la doctora Andreana Otegui y el doctor Agustín Cataldo, y el punto focal del convenio de Minamata, que es la ingeniera química Judith Torres. Respecto de los referentes de OPS en Uruguay, participaron del proyecto el doctor Wilson Benia y la coordinadora técnica nacional fue la doctora Mónica Méndez Gura. Mi consultoría, en este caso, yo soy Lilian Corra, he trabajado en los contenidos y el desarrollo de estos materiales audiovisuales y en la organización de los dos talleres con la supervisión y coordinación de Mónica Méndez, Wilson Benia y también de la ingeniera Judith Torres y de Agustín Cataldo. El objetivo de estos talleres o estas actividades de capacitación, incluidas los videos, es fortalecer las capacidades de los profesionales de la salud bucal para eliminar el uso de amalgamas con mercurio, disponer adecuadamente de los residuos de y con mercurio, promover prácticas seguras, sostenibles y alineadas con los compromisos adquiridos por el país, en este caso Uruguay, con el convenio de Minamata sobre la eliminación de mercurio. Está dirigido a fortalecer las capacidades de profesionales odontológicos, asistentes dentales y personal auxiliar, y también estudiantes avanzados de odontología. Los contenidos de estos 10 videos que les estamos presentando son introducción sobre químicos y salud, riesgos del mercurio para la salud y el ambiente, fuentes de emisión, vías de exposición, exposición profesional y de la comunidad, obligaciones del convenio de Minamata, obligaciones del convenio de Minamata en la práctica odontológica y el marco regulatorio en Uruguay, usos de mercurio en la práctica odontológica, manejo de amalgamas como residuos peligrosos, disposición segura de residuos de y con mercurio, casos de éxito y experiencias internacionales y finalmente conclusiones y recomendaciones. En este video número 4 vamos a abordar el contenido de exposición profesional y de la comunidad. Primero tenemos que aclarar dos conceptos que son centrales para entender el tema que vamos a abordar. Las definiciones de poblaciones vulnerables y población en riesgo, que no son lo mismo. La definición de poblaciones vulnerables la da la Organización Mundial de la Salud y está ya publicada desde el año 2002 e implica un individuo o comunidad que es incapaz de anticipar, manejar, resistir o recuperarse de un impacto negativo. Sin embargo, la definición de población en riesgo la da la OECD y lo define como un individuo o comunidad que tiene más posibilidades de estar expuesto a un factor que aumente su probabilidad de sufrir enfermedad, lesión o muerte. Por lo tanto, entendemos que son conceptos diferentes y es interesante saberlo para abordar el tema que nos reúne en este video. Bueno, respecto de la exposición profesional y de la comunidad, las poblaciones en riesgo son los trabajadores expuestos ocupacionalmente, en este caso los profesionales odontológicos, y ahora vamos a ver cuál es el grupo al que nos referimos, las personas o comunidades que, por ejemplo, viven o están viviendo o están cercanas a zonas contaminadas,
los que consumen frecuentemente pescado contaminado con mercurio o habitan cerca de zonas de quema de residuos o incineradores. Estos son ejemplos y bueno, ustedes pueden sacar sus propias conclusiones en relación a los slides anteriores cuando hablamos de fuentes de emisión. En el caso de la exposición de los profesionales odontológicos, esto ocurre en las maniobras de manipulación, colocación o remoción de amalgamas dentales. En este contexto pueden producirse inhalación del vapor de mercurio elemental, que es la forma más volátil y peligrosa que genera esta actividad. ¿Y quiénes están expuestos? Y aquí sí, cuando hablamos de profesionales odontológicos, bueno, es claro que hay un grupo de profesionales que integran el equipo odontológico, como los odontólogos en sí mismos, los asistentes dentales, el personal técnico de los laboratorios dentales, pero también pueden estar expuestos o integran este equipo los personales de servicio de limpieza de las clínicas dentales, que obviamente manipulan si no está bien dispuesto el residuo o limpian superficies donde pudo haber quedado depositado mercurio que se volatilizó durante las operaciones. ¿En qué actividades ocurre esta emisión y con la consiguiente exposición? En la preparación de las amalgamas dentales, tanto en el mezclado de las aleaciones como se puede generar también vapor de mercurio cuando se realizan las actividades con cápsulas o sistemas y no se utilizan sistemas cerrados, o sea, al partir la cápsula, incluso en la disposición de la cápsula usada, hay que tener cuidado en disponerla adecuadamente y protegerse adecuadamente y también utilizar sistemas cerrados de ventilación. Ya eso también lo vamos a ver después. Y en la colocación de las amalgamas, cuando hay una manipulación directa, puede haber riesgo de contacto dérmico o vapores, o a los vapores, y fundamentalmente en el caso de Uruguay, remoción o reemplazo de las restauraciones con amalgama. Tanto la perforación contorno de las amalgamas liberan vapor y partículas de mercurio, sobre todo si no se utiliza irrigación suficiente o sistema de aspiración de alta eficiencia. Esta manipulación de la amalgama existente obviamente termina con la disposición adecuada de ese residuo que contiene parte de las amalgamas, o sea, un residuo de y con mercurio, que puede ser un residuo líquido o un residuo sólido. Y también en la eliminación y almacenamiento del residuo con mercurio. Como dijimos, el manejo inadecuado de estos residuos produce contaminación del consultorio y puede haber exposición crónica, que esta es una práctica que no diría que es habitual, pero que puede ser frecuente y exponer a todo el personal. ¿Cuáles son las actividades con mayor riesgo? Como dijimos, la remoción de las amalgamas sin sistema de aspiración de partículas de alta potencia, el uso frecuente de amalgamas sin barreras de protección, el uso insuficiente o inadecuado de equipos de protección personal, o sea, no solo tenerlo el equipo, sino saber utilizarlo y desde qué momento hasta qué momento existe la exposición y yo debo usar el equipo, la mala ventilación o inadecuada del consultorio. Muchas veces los consultorios están establecidos en lugares que no fueron específicamente diseñados para un consultorio odontológico, por lo tanto hay que tener control del tipo de ventilación, el almacenamiento inadecuado de los restos de amalgama, ya sea, como dije antes, que sea en líquidos o en sólidos, y derrames o almacenamientos inadecuados de mercurio o componentes que no contengan por no haber tomado las precauciones necesarias. Existe evidencia científica emergente sobre las consecuencias de la exposición ocupacional al mercurio de los profesionales odontológicos y su relación con la hipertensión arterial y el daño renal. Yo voy a dar algunas referencias, por ejemplo, artículos publicados en el año ya 2005 por la Organización Mundial de la Salud, que reporta que los dentistas pueden tener concentraciones de mercurio urinario superiores a los límites recomendados si no siguen los protocolos adecuados. También un artículo de Kari Jalil del año 2005, donde
documenta los niveles significativamente más altos de mercurio urinario en odontólogos en comparación con grupos de control, y un artículo del año 2019 de Rivas, donde se encuentran niveles elevados de mercurio en orina en dentistas brasileños que trabajaban regularmente con amalgamas, indicando exposición crónica ocupacional. También tengo varias referencias que no voy a leer todas, pero que ustedes pueden buscar o los estimula a buscar, donde, por ejemplo, en este caso es una revisión de la exposición al mercurio de los profesionales de la salud que se ocupan de la parte odontológica, donde resume estudios sobre exposición ocupacional al mercurio y hace una crítica a las prácticas de seguridad deficientes, como falta de ventilación adecuada o manejo inapropiado de amalgamas, y documenta daños en la función renal, reproductiva, neurocognitiva y psicológica de los profesionales. Este otro artículo del Journal of Occupational Medicine analiza cómo la remoción de amalgamas con fresas de alta velocidad genera vapores de mercurio que exceden los límites de la seguridad incluso con controles de funcionamiento. Recomienda barreras físicas y mejora de ventilación. Y este otro artículo de Environmental Research evalúa la relación entre niveles de mercurio en cabello y orina y la presión arterial en profesionales odontológicos, y encuentra asociaciones significativas con aumento de la presión diastólica y tensiones diferenciales según el tipo de exposición y género. Bueno, ahora vamos a pasar al próximo video.